A veces la vida te pone en situaciones que no sabemos cómo afrontar, situaciones que desearíamos superar, pero a veces no sabemos cómo. Estas situaciones te generan estrés, te generan ansiedad, preocupaciones, inseguridad, te generan dolor. Y es necesario entender que el dolor no es el problema. El dolor nunca ha sido el problema. El dolor es simplemente una sensación en el lado físico y un sentimiento en el lado emocional. El dolor se nos va a presentar muchas veces en muchas situaciones de nuestra vida. Sentimos dolor cuando nos caemos, cuando nos cortamos, cuando funciona mal una relación y esa relación se rompe, se crea un vínculo y cuando se rompe ese vínculo nos genera dolor. ¿Sí? Es necesario entender que el dolor es inevitable y esto me recordó una frase de Buda que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es cierto, porque el dolor se nos va a presentar en muchas situaciones. El dolor, por más que queramos evitarlo, siempre estará ahí. Y es que es parte del misterio de la vida y no podemos evitarlo. Sin embargo, el sufrimiento, ¿qué es lo que pasa con el sufrimiento? El dolor, como dije, no es el problema, pero cuando nos perdemos en ese dolor, cuando no solo lo sentimos, porque no está mal sentir el dolor, el problema está en perdernos en ese dolor, en perdernos a nosotros mismos en ese dolor y el profundizar demasiado en ese dolor. Porque cuando nos perdemos a nosotros mismos en ese dolor es cuando se convierte en sufrimiento. Y no es nada bonito. El sufrimiento viene ligado a varios ámbitos. Generalmente el sufrimiento viene, o siempre el sufrimiento de hecho viene, porque cargamos con un pasado o porque anticipamos y nos preocupamos por un futuro. Y es necesario entender que ese pasado ya no eres tú. El pasado no se carga o no se niega, porque ese pasado en algún momento formó parte de tu historia. El pasado, al contrario, se integra. Integrar significa hacerse responsable de lo que se hizo en ese pasado y aprender a vivir con ese pasado. Y aprender, por supuesto, algo de ese pasado. No debes cargar, no debes lamentarte por lo que hiciste. No debes negar lo que hiciste. Debes hacerte responsable. Pero más importante, necesitas aprender algo de ese pasado. Al futuro solo ve para emocionarte por las cosas que te traen la vida, por las situaciones que te esperan en ese futuro. Pero no te quedes en ese futuro, porque cuando cargas con ese pasado o cuando anticipas y te preocupas por ese futuro, estás abandonando el hoy. Yo me preocupo de mañana, tú te preocupas de mañana, pero ese mañana no existe, porque al estarme preocupando por mañana, estoy dejando de vivir en el ahora. Abandono el ahora y me voy a un tiempo que no sé si existirá. Así que, y obviamente, ¿no? Hay ocasiones en las que uno tiene que anticipar, decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esto, pero siempre tratar de regresar al presente. Porque el presente es el único lugar en el que puedes ejercer tu poder de decisión. El único lugar en el que puedes realmente tomar decisiones coherentes, conscientes, que te llevarán a ese futuro que tanto deseas. Y si te puedo dejar un consejo es, no vivas en ese futuro. Toma decisiones hoy. Vive un día a la vez. No trates de vivir en ese pasado, no vivas en ese futuro. Vive un día a la vez, vívelo con ganas, disfrútalo y da gracias por todo lo que tienes. Vive en el presente. El sufrimiento también viene de hacerse las preguntas incorrectas. Además de vivir en ese pasado y en ese futuro,
y de no vivir en el presente viene a hacerse las preguntas incorrectas. Viene de hacerse más veces las preguntas de ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Quién soy yo para merecer esto? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal para merecer esto? Y cuando te haces las preguntas incorrectas, entras en este bucle en el cual caes en tu papel de víctima y vas directo hacia abajo. Cuando te haces estas preguntas y entras a este papel de víctima, únicamente profundizas más en el dolor, en el sufrimiento, y sufres más. Las preguntas que te invito a hacerte son: ¿qué puedo aprender yo de todo esto? ¿Qué es lo que la vida está tratando de enseñarme con todo esto? Porque la vida siempre está tratando de enseñarnos cosas, ¿sí? Estamos en constante evolución, en constante crecimiento, y, y la vida siempre está tratando de enseñarnos cosas. Pero si yo me quedo profundizado en ese dolor, si yo me pierdo en ese dolor, en ese sufrimiento, no seré capaz de ver lo que la vida está tratando de enseñarme. No seré capaz de comprender qué es lo que la vida está tratando de mostrarme. Y ese es precisamente el problema. Así que de verdad te invito a hacerte estas preguntas y a realmente responderte con conciencia y con honestidad. Y con esa voz interior, con esa sabiduría interior que todos tenemos aquí adentro, pero que a veces dejamos de escucharla porque hace tanto ruido al exterior que nos olvidamos de que tenemos una sabiduría interior que ya sabe todo lo que necesitamos. Y te aseguro que si te haces estas preguntas y te las respondes con honestidad, te aseguro que encontrarás respuestas mucho más interesantes. Y te aseguro que saldrás de ese sufrimiento en el que estás viviendo. Porque de pronto, cuando estamos en estas situaciones que nos invitan a iniciar una nueva aventura, entramos en la etapa del no quiero, del no quiero, del no quiero, y eso nos genera sufrimiento. Pero llega un punto en el que nos decimos a nosotros mismos e intuimos, sabemos que hemos estado viviendo por mucho tiempo en esa etapa de sufrimiento, en esa etapa que nos genera mucho dolor. Y llega un punto en el que nos decimos: basta, basta, ya no quiero vivir aquí, porque estoy sufriendo mucho, ya no quiero seguir sintiendo este dolor. Y a pesar de que a lo mejor aún sigue doliendo, a pesar de eso, sabemos que tenemos que seguir adelante. En ese preciso momento, te invito a hacerte estas preguntas. Ahora, esas preocupaciones que tienes sobre tu futuro, esas preocupaciones o ese pasado, ese futuro que anticipas y ese pasado que cargas, ¿qué pasaría con ese pasado y con ese futuro si yo te dijera que esa oferta laboral de trabajo que te preocupa conseguir o no conseguir, qué pasaría si yo te dijera que obtienes el trabajo, que ese trabajo es tuyo, que lo obtuviste, ese trabajo ya es tuyo? Y no solo eso, sino que te van a dar una oferta de trabajo aún mejor por esas habilidades tan grandiosas que posees, porque eres grande. ¿Qué pasaría si yo te dijera que esa ruptura amorosa o esa ruptura amistosa que acabas de vivir sucedió por una razón? ¿Qué pasaría si te hicieras las preguntas correctas? ¿Qué pasaría si trascendieras ese dolor? Porque no nos han enseñado a trascender ese dolor. Generalmente cuando algo nos incomoda, cuando algo nos genera dolor, intentamos evitarlo a toda costa. Pero si intentas evitarlo y no te permites sentirlo, no lo liberas. Y el contener esa emoción de dolor te sumerge también en el sufrimiento. Así que siente tu dolor, pero no te pierdas en él. Y sí, ¿qué pasaría si yo te dijera que esa ruptura amorosa, que esa ruptura amistosa pasó por una razón? Porque necesitabas aprender algo de esa situación. ¿Qué pasaría si yo te dijera que después de eso que acabas de vivir, viene una relación amistosa o amorosa aún mejor? Una relación sana, una relación en la que ambos se amen profundamente, una relación que disfrutarás demasiado. ¿Qué pasaría si cambiáramos la perspectiva
y pensáramos que esto sucedió porque viene algo mejor para nosotros. ¿Qué pasaría si pensamos que esto que nos sucedió en este momento sucedió para nuestro máximo bienestar? ¿Qué pasaría si te dijera que esas preocupaciones que tienes hoy del futuro de tu negocio o del futuro de tu vida, qué pasaría si cambiaras tu perspectiva, tu percepción de ese futuro? ¿Qué pasaría si pensaras que viene lo mejor? Que esto sucedió porque viene lo mejor, porque viene una etapa mejor para ti, porque viene algo mejor a tu vida. Y también quisiera compartirles un pensamiento, una frase que cambia mi percepción de mi vida cada vez que la pienso. Y esta frase es: lo que me está pasando en este momento es lo mejor que me podría estar pasando. Cuando pienso en esta frase, pienso en lo que está tratando de enseñarme la vida. Pienso en que nada es error, en que todo es aprendizaje, en que si decido ver lo que me está sucediendo como una oportunidad de aprendizaje, y en que si intento trascender este dolor y no perderme en él, vendrá algo mucho mejor. Pienso en que las cosas podrían ser peores en este momento, pero no son peores, ¿sí? Lo que estoy viviendo en este momento está tratando de enseñarme algo. Y si yo me abro a la posibilidad de ver eso que la vida está tratando de enseñarme, eso que la vida está tratando de mostrarme, lo aprenderé de una mejor manera. Si me abro a la posibilidad, porque el dolor, como dije, no nos han enseñado a trascender el dolor, nos han enseñado a evitarlo, a ver el dolor como algo negativo. Pero al contrario, a veces es necesario experimentar el dolor, porque el dolor es un promotor del cambio. A veces es necesario, aunque suene difícil, a veces es necesario atravesar por una situación de dolor para realmente cambiar. El dolor no es algo negativo. Permítete sentirlo. Lo que estás viviendo en este momento es lo mejor que podrías estar viviendo. Y te invito a ver todo no como un error, sino como una oportunidad de aprendizaje. No necesitas entenderlo todo para trascender el dolor. Necesitas únicamente abrirte a la posibilidad de trascender ese dolor que hoy sientes. También, para finalizar este video, te invito a ver todo lo que sí hay, pero que a veces no volteamos a ver por el ruido que hace el exterior, que a veces no volteamos a ver. Porque a pesar de esta profunda tristeza, de este profundo dolor, de este profundo sufrimiento que estás atravesando, a pesar de eso, volteas a tu alrededor, y te invito a que voltees, porque de pronto ves unas nubes hermosas, unos atardeceres hermosos, un amanecer precioso, un sol brillante, radiante, unos pajaritos por la mañana radiantes. De pronto sientes el apoyo de tu familia. De pronto déjame recordarte que tienes una familia, que tienes todo lo que necesitas porque te tienes a ti mismo. Tienes una familia, tienes los recursos, tienes agua, tienes alimento en la mesa, y de verdad agradece por ello, porque a pesar de que en este momento puede que no te encuentres en una situación tan favorable, puede que en este momento estés precisamente sufriendo, pero a pesar de esta profundidad, de esta profunda tristeza en la que te encuentras, de pronto te encuentras que todo es mejor. Que todo es mejor si volteas a ver todo lo que sí hay. Así que, de verdad, agradece por todo aquello que tienes, pero que a veces no volteamos a ver. Y déjame decirte que en este proceso no estás solo. En este proceso, en este camino, vamos juntos. Porque todos estamos creciendo, todos estamos evolucionando en este viaje, y no estás solo. Es únicamente una etapa, y es una etapa que superarás. De verdad, ábrete a la posibilidad. Ábrete a la posibilidad. Intenta comprender, aunque a veces parece difícil, pero intenta comprender lo que la vida
está tratando de enseñarte. Y te prometo que trascenderás ese dolor. Y en esto no estás solo. Ambos somos estudiantes de la vida. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido, por supuesto, que es lo más importante. Y si tienes alguna otra idea, alguna otra sugerencia que te gustaría que tratara en estos videos, algún tema que te gustaría que tratara en estos videos de superación personal, de inteligencia emocional, de verdad que me gustaría mucho que me lo hicieras saber en los comentarios. Y no estás solo en esto, de verdad. Yo sé que puedes, eres una persona grandiosa. No permitas que el sufrimiento te permita ver lo bello que es la vida. Y de verdad, sigue adelante, sigue adelante. No necesitas entenderlo todo. Simplemente necesitas abrirte a la posibilidad y empezar a dar pasos con fe en la vida. Gracias.